Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurudí, Nepurudí, Nepurudí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudí, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Jacanamejoy. Le damos la bienvenida a la amplia audiencia de las emisoras hermanas en el país. Carlos Rincón quien les habla y los estaré acompañando en esta misión de Nepurudí Noticias hoy 19 de julio de 2014, con todos los hechos que hicieron noticia en nuestras regiones, el país y el mundo. Noticias, noticias, noticias. Titulares, titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Indígenas colombianos podrán influir en construcción de la paz. Derechos territoriales de los pueblos indígenas. Política pública para pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Fenómeno del Niño preocupa a indígenas de Sincelejo. Esta semana se conmemoran 18 años de paz en Gaitán. Fiscalía investigará muerte de 3 líderes indígenas arhuacos. Masivas quejas de indígenas recibe la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Noticias, noticias, noticias. Nepurudí Noticias es el programa informativo de las autoridades tradicionales de Colombia, Gobierno Mayor, y tiene como objetivo el fortalecer el pensamiento propio. Para lograr este objetivo tenemos la editorial. Es una pequeña sección que siempre será realizada por uno de nuestros sabios mayores. Sin embargo, hoy nos acompañará un hermano, joven líder, exgobernador del Cabildo Estudiantil Indígena de Medellín, y con ustedes pues les presento al compañero Uber Mario Calvo. En Nepurudí Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Hoy les voy a hablar del tema de la concepción del desarrollo en los territorios indígenas. Digamos que este asunto del desarrollo en los territorios indígenas tiene que ver principalmente con la concepción que tenemos los indígenas acerca de nuestro territorio, que obviamente no es la misma concepción que se tiene desde Occidente. Y me parece muy importante, por ejemplo, cómo se concibe el territorio, los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente los arahuacos. Por eso inicialmente me gustaría citar un pensamiento de un mayor arahuaco. Dice de la siguiente manera: nosotros los Ikú tradicionales hemos comprendido que cuando el Bunachú habla del progreso e integración, eso significa para nosotros miseria y despojo. Este es un pensamiento que escribe un Burimaque Mamas, es decir, una autoridad del territorio de los arahuacos. Esto quiere decir que los indígenas hemos ideado una forma de planear que es muy diferente a la forma de planear desde Occidente. Esa forma de planear los indígenas la hemos llamado planes de vida y están directamente ligados con la vida, porque dentro del pensamiento indígena es un pensamiento integral, no es un pensamiento parcializado como se hace desde Occidente. Por eso los indígenas hemos tenido mucha dificultad en el tema de la planeación, porque desafortunadamente desde Occidente no se encuentran los mecanismos jurídicos y legales
para que se inscriba esa forma de planeación y esa visión que se tiene, que tenemos los indígenas. Como lo comentaba anteriormente, se trata de lenguajes completamente contradictorios. Desafortunadamente, el Estado y las instituciones no entienden el lenguaje del indígena porque hablamos desde puntos de vista diferentes. Mientras desde lo indígena se habla de la conservación del territorio, del respeto de las autoridades, del respeto de la espiritualidad, desde Occidente lo que se habla es la explotación del territorio de manera indiscriminada, y este pensamiento definitivamente no es un pensamiento que nosotros hemos aprendido de los mayores. Digamos que para las comunidades indígenas el reconocimiento que se da a partir de la Constitución del 91 es muy importante, porque ¿qué pasó? Esto fue una transformación de la sociedad. Es como si la sociedad no viese esas otredades que en su momento no tenían voz ni participación. Estoy hablando de los indígenas, y con la Constitución del 91 es como si la sociedad se hubiera puesto unos lentes y esos lentes le hubieran permitido ver esas otredades que estaban ocultas. Desafortunadamente este asunto de la Constitución del 91, a pesar de hacer un avance, no ha sido lo suficientemente garante para que las comunidades indígenas podamos participar de la vida política y jurídica del país de la manera que nosotros requerimos. Digamos, para el proceso organizativo de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, fue muy importante la participación en la formulación del COMPES, que inicialmente nosotros lo denominamos como un COMPES nativo, y ya en la consolidación y concertación con las otras organizaciones del nivel nacional se definió como el COMPES indígena, porque pues esta es la figura que desde la planeación del Estado se tiene. Allí en ese COMPES nativo nosotros tuvimos la oportunidad de poner el concepto de desarrollo propio, que es el desarrollo que nosotros hemos visionado desde las comunidades, y este concepto quedó integrado en la propuesta que actualmente se encuentra en el nivel nacional y que pues está para concertar en el espacio de la MPC. Las comunidades indígenas a través de la historia hemos sufrido muchas dificultades. Esas dificultades han sido por ese no reconocimiento del Estado, pero que nos ha permitido pervivir hasta el momento ese pensamiento ancestral de los mayores, y el pensamiento ancestral de los mayores viene desde la observación de la madre naturaleza, porque ellos, digamos, tenían esa comunicación directa con todos los elementales de la madre tierra. Por eso todo lo que está presente en la madre tierra para el pensamiento indígena es sagrado. Nosotros, digamos, voy a hablar desde el pensamiento del pueblo Embera, al cual yo pertenezco, porque yo soy del pueblo Embera Chamí, el departamento de Caldas. Nosotros, digamos, no tomamos nada de la naturaleza sin pedir permiso. Nosotros a ese permiso le llamamos aconsejar, es decir, nosotros pedimos consejo a cualquier elemental de la naturaleza para poderlo tomar, y no lo hacemos de la manera indiscriminada como se hace desde Occidente. Y este es un pensamiento que hemos aprendido de los mayores, de nuestros abuelos y de nuestros ancestros, y que afortunadamente hasta el momento ha pervivido esa conexión espiritual con la madre tierra. ¿Cuál es el riesgo? Que esa conexión espiritual se pierda, porque cuando esa conexión espiritual se pierda, pues desafortunadamente vamos a desaparecer física y culturalmente como pueblos indígenas. Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Empezamos con el desarrollo de nuestras noticias después de esta gran editorial, y vamos a ver qué ocurrió en Colombia con los hijos de la madre tierra. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, se reunió con los representantes de los pueblos indígenas y presentó los avances en las conversaciones para la terminación del conflicto con las FARC, y resaltó que esta población puede participar con su propia cosmovisión en la construcción de la paz. Edwin Suárez, cuéntenos de qué se trata esta noticia. En el marco de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro, quien hace parte de la delegación negociadora del gobierno con las FARC, expuso el estado de la negociación y profundizó sobre algunos temas del acuerdo que tienen que ver con la población indígena. Además, el Alto Comisionado sostuvo que los derechos de los indígenas no están en discusión en La Habana, porque la agenda interinstitucional que busca mayores beneficios para esta población se trata exclusivamente con el gobierno. Nosotros hemos dicho, los pueblos, las comunidades indígenas tienen una serie de derechos que les otorga la Constitución, y eso es un diálogo
eso es materia de un diálogo entre esas comunidades, pueblos y el gobierno. Aquí no venimos a discutir los derechos de los pueblos indígenas, en particular lo que tiene que ver con la tierra. Evidentemente, estos acuerdos llevan a una serie de intervenciones que tienen que ser de beneficio de todos los habitantes del campo, incluyendo los pueblos indígenas. Entonces, para decirlo de alguna manera, los derechos de los pueblos indígenas no están en discusión con las FARC. Eso no tiene por qué discutirse entre el gobierno y las FARC. Y aprovechando la presencia del comisionado de paz, los delegados de las organizaciones indígenas del país dejaron algunos precedentes frente a las negociaciones. Habla la gobernadora Miriam Chamorro, representante de autoridades indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Señor comisionado, cuando en La Habana se habla del buen uso de la tierra, los hijos, que así nos sentimos y nos hemos denominado desde tiempos inmemoriales, de la madre tierra, hablamos de sus derechos, de los derechos de la madre tierra, porque es la única forma de garantizar la pervivencia a la humanidad. Y en esa lógica, los pueblos indígenas somos la reserva moral, cultural y física del pueblo colombiano. Nuestros territorios hacen esa reserva, porque nosotros tenemos como buen uso de la tierra no maltratarla. Y eso no es la concepción que se está discutiendo en La Habana. El doctor Jaramillo aseguró que los indígenas participarán y podrán influir desde su propia realidad en la construcción de la paz. También indicó que los acuerdos que se logren no afectarán las reivindicaciones alcanzadas por las poblaciones ancestrales y que por el contrario serán unas de las principales beneficiadas. Que en La Habana no vamos a hacer la paz con las FARC, vamos a terminar el conflicto con las FARC para luego entre todos, incluyendo por supuesto las comunidades indígenas, darnos a la tarea de la construcción de la paz. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. Una de las principales consecuencias que el conflicto armado en Colombia ha generado en la población indígena es la vulneración de sus derechos territoriales. Erinaldi Gómez es un especialista en antropología jurídica. Él asegura que cuando a un indígena se le vulnera el derecho al territorio, se le están vulnerando también buena parte de sus derechos constitucionales. Nuestro periodista Edwin Suárez aprovechó la visita del profesor a la Oficina de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, para hablar con él y contarnos un poco frente a esto de los derechos territoriales. ¿Cuál ha sido el principal daño o digamos la principal consecuencia que ha causado el conflicto armado a la población indígena? Que le ha negado el derecho a ejercer el derecho a su territorio. Un derecho fundamental, como los puse aquí, es el territorio. Y el territorio no ha podido tener la autonomía para gobernar como los pueblos indígenas quieren. Entonces, todos los actores de afuera, legales, ilegales, económicos, han generado que eso sea un territorio en conflicto, en disputa. ¿Sí? Los pueblos indígenas no están en la ley, pero quienes se disputan lo que hay allí o los espacios, son los actores de afuera. Entonces, son los principales violadores del derecho fundamental de los pueblos indígenas a tener autonomía en términos de sus territorios. Profe, ¿cómo se debe reparar entonces a las víctimas del conflicto armado que sean población indígena? De manera diferencial, y este país no conoce cómo son los pueblos indígenas en términos culturales, son muy diversos. Acabo de hacer aquí la exposición de cómo es la diversidad. Los pueblos andinos no saben cómo son los pueblos de los llanos. Los pueblos de los llanos no saben cómo son los pueblos andinos no saben cómo son los pueblos de Chocobio geográfico, los pueblos de Chocobio geográfico no saben cómo son los pueblos de la Amazonía. Y las relaciones el conflicto es el mismo, pero las maneras como han sido afectados es distinta, es diferente, y hay que repararlos de manera realmente distinta y diferente. Y hay daños muy serios y muy fuertes que no significan simplemente como se está pensando en el mundo andino. O sea, la reparación no se puede hacer a la manera andina, como se está pensando por parte del Estado y por parte del movimiento indígena andino. O sea que el Estado se equivoca en este momento al tratar de hacer una reparación a víctimas. ¿Cree usted que está mal orientada? No, me parece que hay una ley única y especial en el mundo, ¿sí? La ley 4633, la ley 4635 me parece que es la mejor. Es la dificultad de garantizar esa ley por razones del conflicto armado. Hasta que no tengamos un acuerdo de paz, no va a ser posible reparar realmente a las víctimas. Noticias.
¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. En compañía de los pueblos originarios de la Amazonía, el Ministerio del Interior adelanta la creación de la política pública para pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Edwin Suárez con más información. Para muchas personas resultaría increíble creer que en pleno siglo XXI aún existan en el mundo pueblos indígenas en aislamiento o no contactados. Las condiciones geográficas de la Amazonía hacen que en Colombia se hayan descubierto 2 tribus que se encuentran en aislamiento voluntario. Daniel Aristizábal, profesional de apoyo en la Oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Grupos indígenas que no tienen contacto con nadie, que no quieren tener contacto con nadie, que no han tenido hace muchos años. Eso no quiere decir que nunca hayan sido contactados, por el contrario. Precisamente por haber tenido experiencias nefastas y negativas con el contacto, deciden aislarse y no tener relaciones incluso con sus familiares o sus comunidades indígenas vecinas. Estos grupos indígenas son muy vulnerables porque, sobre todo ante las enfermedades que desconocen, pueden fallecer en grandes números. Se habla del 50% en los primeros 5 años generalmente. Y Colombia no ha reconocido todavía un marco legal para su protección. Precisamente, desde el Ministerio del Interior se adelanta la creación de una política pública para la protección de estos pueblos originarios. Esta política se construye bajo el acompañamiento de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Habla Gilma Román del pueblo Huitoto. Lo que estamos solicitando al gobierno nacional es que se le proteja su territorio ancestral y su cosmovisión y su cultura y la pervivencia de esos pueblos. Estos pueblos en estos momentos están en grave riesgo o están en un exterminio porque no hay una protección o algo que le blinde su territorio en el marco, diríamos, del conflicto armado o el narcotráfico o como para que no pase como lo que pasó con el pueblo Nucamacú, que cuando ellos salieron no había aquí en Colombia ni cómo protegerlo, ni un plan de contingencia, ni cómo para poder proteger a ellos. A través de metodologías indirectas no invasivas, entrevistas, revisión bibliográfica de viajeros antiguos y crónicas de los chamanes, el Ministerio del Interior ha descubierto 2 pueblos en la Amazonía que habitan en el Parque Nacional Natural Río Puré y sus alrededores. Sin embargo, se estima que en total hayan unos 15 pueblos en aislamiento en el país. El antropólogo jurídico Erinaldi Gómez es especialista en pueblos indígenas y se refirió al tema. Creo que debe escucharse algunas voces de qué es lo que realmente piensan esos pueblos, porque vamos a hacer política pública sobre pueblos que se están marginando ellos voluntariamente del lado de nosotros. ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que significa eso? Todavía no hemos sabido leer qué quiere decir eso. Y si no hemos sabido leer qué quiere decir ese aislamiento voluntario de los pueblos, me parece un despropósito hacer política pública. Primero tenemos que comprender por qué y qué es lo que ellos quieren, qué es lo que desean. Y si vamos a garantizar los derechos de ellos. Yo todavía no conozco qué es lo que dicen estos pueblos. ¿Hace bien o mal el gobierno nacional creando una política pública para pueblos originarios en aislamiento voluntario cuando ni siquiera se garantizan los derechos a las comunidades indígenas que llevan años reclamando? Eso lo sabremos una vez puesta en marcha dicha política pública. Daniel Aristizábal. Lo que queremos es garantizar el aislamiento absoluto mientras ellos decidan estar así. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Epurudí Noticias. Aunque son muchas las necesidades de la población indígena de Sincelejo, lo que más la azota actualmente son las consecuencias del fenómeno del Niño. Claudia Almendra con la información. Gran parte de los capitanes indígenas de los 24 cabildos le hicieron saber esta semana al alcalde Jairo Fernández y a varios secretarios de despacho que no soportan las consecuencias del cambio climático. También agregaron que son muchas las necesidades de la población indígena en materia de vivienda, vías e infraestructura. Los capitanes Alex Martínez y Luis Antonio Tobar, el primero del Cabildo Indígena de Campo Las Mirellas y el segundo de las familias indígenas de las comunas 8 y 9 de Sincelejo, consideran que el gobierno nacional debe mirar más a los pequeños ganaderos y cultivadores que con esta sequía son los que más pierden. Los capitanes aseguran que algunos campesinos indígenas están pensando en vender las 2 o 3 vacas que tienen porque con la sequía no tienen alimentos que darles, puesto que no hay cultivos.
Se refirieron también a los bajos niveles en los espejos de agua de los corregimientos, pero los anima a saber que el alcalde está intranquilo con la situación, por lo que ya se conformaron mesas de trabajo para hacerle frente al fenómeno del niño. El alcalde enviará camiones cisterna que abastecerán de agua a gran parte de los corregimientos, especialmente a los colegios, y las secretarías de Agricultura y Desarrollo se pondrán al frente de las necesidades de las comunidades indígenas. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. El acuerdo de paz que los indígenas de la etnia Nasa firmaron con la guerrilla de las FARC en Gaitania, Tolima, es un hecho histórico, pero desconocido para la mayoría de colombianos, pues resulta que entre el 23 y 26 de julio la comunidad conmemorará los 18 años de ese acuerdo de paz. A continuación, un personaje importante en esta historia nos entregará detalles de esta actividad. El mayor Álvaro Ovidio Paya es gobernador de ese cabildo. Hacerles una invitación cordial del 23 al 26 de julio, donde se va a hacer la conmemoración de los 18 años del acuerdo de paz que se firmó el 26 de julio del 96, donde prácticamente llegamos a un acuerdo de no agresión entre las comunidades indígenas y el grupo armado al margen de la ley de ese territorio de la FARC. Y nosotros vamos a trabajar durante los 3 días, que el primer día es la presentación de la gente que llega, la inscripción, entrega de escarapelas y el segundo día pues vamos a tener trabajos en comisión donde se tiene prácticamente el trabajo de territorio con autonomía indígena, la memoria de construcción de identidad, desarrollo de la justicia propia, armonización del conflicto y experiencia significativa de paz. Son las comisiones que se trabajarán entre el 24 y el 25. El 26 se tiene un desfile hacia aplanadas para la cabecera municipal para dar a conocer al campesinado y a todos los que vengan de otros territorios o los que no puedan subir. Vamos a hacer esa marcha en la cabecera municipal en Planadas y nos regresaremos al sitio a hacer el cierre, donde el cierre terminará con un brindis del acuerdo de paz de los 18 años. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Ahora nos trasladamos a la zona norte del país, donde autoridades indígenas solicitaron que una comisión de la Fiscalía General investigara los hechos ocurridos en el año 1990, donde murieron 3 indígenas. Claudia Almendra con más información. Los trágicos hechos ocurridos el 28 de noviembre de 1990 cobraron la vida de Ángel María Torres Arroyo, Luis Napoleón Torres Crespo y Antonio Chaparro Torres. Por eso la comunidad indígena Aruaca en el sector de Nabucimaque, Sierra Nevada de Santa Marta, le pidió a la Fiscalía investigue una serie de violaciones cometidas en esa época a menores de edad, como el desplazamiento forzado, para obligarlos a abandonar las tierras que poseían. Los primeros resultados de estas investigaciones se conocerán a finales de este año, y la vocería de las mismas estará a cargo de la fiscal 25 especializada Lorena Calderón Parejo. La Dirección de Análisis y Contexto y la Dirección de Seccionales han identificado 117 casos que se cometieron por grupos violentos contra las comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Noticias. Y recuerden que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen aquí en Neporudí Noticias. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más información en este su noticiero. Nepurudí,
Le contamos, le informamos. ¿Qué es Neporudí? Escúchalo todos los sábados a las 6 de la tarde a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. Mi nombre es Marta Delia González, de la Radio Cultural Comunitaria Guinegabujeto, México, y desde aquí queremos mandar un saludo a las autoridades tradicionales indígenas de Colombia Radio. Adelante, compañeros, va un abrazo solidario. Gracias por continuar con nosotros en el espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra para Colombia y el mundo. Ahora vamos a dar un repaso a los hechos internacionales más relevantes que ocurrieron en los pueblos indígenas durante esta semana. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México informó que en el primer semestre de este año recibió 73 quejas. Sin embargo, la organización agregó que las violaciones a los derechos humanos de la población indígena han disminuido. Más información con Claudia Almendra. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que si bien han disminuido las violaciones a los derechos de la población indígena en México, recordó que en 2013 recibieron 99 quejas, mientras que en 2012 fueron 111. Ante ello, el organismo precisó que impulsa diferentes actividades de promoción y difusión para reforzar la dignidad de más de 15 millones de indígenas que existen en ese país. La comisión también precisó que en México la población indígena es uno de los sectores más vulnerables y abandonados de la sociedad, que padece actitudes de discriminación y rechazo por su origen, color de piel, creencias, manifestaciones culturales, lengua y forma de vestir. El organismo indicó que firmó un convenio con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para difundir una campaña en lenguas indígenas nacionales contra la trata de personas, con objeto de alertar a esa población, en particular a quienes se encuentren en situación más vulnerable. Noticias. Les cuento que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE está realizando el tercer Censo Nacional Agropecuario y para conocer todos los detalles de este proceso presentamos en Nepurudi Noticias el siguiente segmento de información institucional. Inicia el tercer Censo Nacional Agropecuario, la oportunidad para que los pueblos indígenas obtengan información actualizada sobre la producción agropecuaria de sus territorios. Infórmate con tu organización. Cuéntele al censo para la prosperidad del campo. Su territorio cuenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Tu territorio cuenta, un espacio de los pueblos indígenas de Colombia creado para hablar sobre el tercer Censo Nacional Agropecuario. Nosotros somos los verdaderos dueños de nuestros resguardos. Tu territorio cuenta, un espacio de los pueblos indígenas de Colombia creado para hablar sobre el tercer Censo Nacional Agropecuario que se desarrolla en los territorios indígenas del país. Desde el norte hasta el sur, los acompañaremos Richard Leguizamo Peñate y Lisbeth Hacanamijol. Ojuy tus horu, apuno intuair ayawa en Huachiqui. Suru tumakat Colombia ka. Iya hukwai pakan atuma wayukan pura watu hanya tin hau huchik tu apuna hakat sumatu yanamakat. Pusakira numaji autoridad kai ochitata kai suru tupuma inka huchik tapuna haka. Pukha huchik tu yanamakat huma arreha huru tupuma inka. Apuna intuair ayawa hanai huru makaru pushwari. Es más pura apuna ha. Sumatu Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Nakan hipia Arihundagrayu. Sumatu Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural Prosperidad para Todo hipia Arihundagrayu toashat kalchik punahutka. Maimiro Neika Kewu Censo Nacional Agropecuario empezampani. Iwajo azani.
bigajuna iku akujai imakin ninu nikja ni kagam seri ni bikanan zachan ni bikon pongwasi mazi organización se zachan zasisau kase du zanam kwak mangwasi censo zachan kajakwa mazi kagam azana gini maimro nika kai censo nacional agropecuario rini pinaze ka aikwej Micro Vicini de Nikwa Najina, Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Naba, Pinatan Zanambo Knanangwasi, Zakiluga Vinari Ijin. Damos la bienvenida a todos los oyentes que se conectan a esta hora con nosotros a través de las diferentes emisoras locales del país. Tu Territorio Cuenta, un espacio dirigido a todos los pueblos indígenas de Colombia para conversar sobre el tercer Censo Nacional Agropecuario, un proceso importante que ya se está desarrollando en diferentes departamentos. Lisbeth, ¿sabías que en la historia de Colombia se han realizado 2 censos nacionales agropecuarios y en esta tercera versión por primera vez se recolecta información agropecuaria en los territorios indígenas? El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Mauricio Perfetti, nos explica qué es el tercer Censo Nacional Agropecuario. El tercer Censo Nacional Agropecuario es quizás una de las operaciones estadísticas más importantes de los últimos años en el país y por parte del DANE. ¿Por qué? Por una razón muy importante. Hace 43 años no hay información actualizada del sector rural colombiano y de la actividad productiva agropecuaria. Esa es la importancia del censo. Y adicionalmente, algo fundamental es, estamos trabajando, ¿sí?, en este momento con las comunidades indígenas, ¿sí?, fundamentalmente con las comunidades afro, para involucrar todas estas comunidades que hagan parte del censo. Estas actividades agropecuarias y de condiciones de vida agropecuarias y de manejo ambiental que estamos recogiendo en el censo, nunca han sido tenidas en cuenta estas comunidades en el censo último de la década de los 70. Esa es otra razón muy importante de este censo. Vamos a tener información de toda esa actividad productiva, de esas condiciones sociodemográficas, de los territorios colectivos, los resguardos indígenas y varios asentamientos indígenas en el país. ¿Qué quiere el censo? El censo quiere levantar información, primero actualizada, porque hace muchos años que no existe esa información. Segundo, georreferenciada, que es algo fundamental hoy en día, que hace parte pues de la modernidad, tener la información georreferenciada. Y tercero, pues tener información de la actividad productiva agropecuaria en una consideración muy amplia. Segundo, las condiciones sociodemográficas de esa población rural dispersa. Y tercero, todos los temas ambientales asociados con la actividad agropecuaria. Eso es lo que busca el censo. Mera en verana, angutru de Umbeadua, Censo Nacional Agropecuario. Nana oportunidad de aprovechar sida. Gobierno de Aburúa, información de Dachi Nebuda, Dachi Juana Udumania, Dachi Quincha Diapanua, Dachi Drua de Diapanua Humara Quincha. Nan información de ACIDA, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Oer hindridaya ji umbeata dajina ne unu dajina ni durusa kera unu dajina ba erpanuta dajina droade mangba widira bunokwa mombe huacha undubira bua erbuta daibara kinando en budroara atiahara da kina kananta ji umbea mangba kiran donana dajina humaita vida bua nana dani bedia y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dajina humaita bianamaita.
Es importante recordarle a los pueblos indígenas que la información que se está recolectando es muy importante para el futuro agropecuario de nuestros pueblos, porque de ahí dependerán las políticas públicas y la toma de decisiones en los diferentes sectores para los próximos años. Con el DANE estamos decidiendo sobre el censo agrario que se va a realizar pues, en nuestro país. Solo que con la parte indígena pues tenemos algunos aspectos que debemos analizar en conjunto debido a las condiciones diferenciales que tenemos los pueblos indígenas a través de la Constitución. Pero seguramente después de que se arrojen los datos estadísticos, sí vamos a tener, digamos, en qué apoyarnos para presentar algunas propuestas al gobierno y seguramente no solo al gobierno, sino a ONGs y también de carácter internacional. Vamos a tener ya con firmeza datos que nosotros esperamos poder comunicarle al mundo. Hemos tenido la oportunidad de estar concertando uno y otro aspecto. Sabemos que pues, el DANE no es un organismo aislado, obedece a las políticas generales del gobierno nacional, pero lo que ha sido con la entidad hasta ahora, hemos tenido varios encuentros, no solamente hoy, nosotros estábamos un poco retrasados en ese proceso, pero inicialmente desde 2010 iniciamos diálogos con el DANE sobre este censo y ahora pues simplemente lo retomamos y hemos podido llegar a algunos acuerdos, sobre todo para esta primera etapa de georreferenciación. Sanga compañera censo cheruta chipuro ite nangupa bese ompepa ite tachia haradamera humaweda tachi enjuande kata irupanu wahi pu organización ma idide kata odaite nepuruhi wana tachi enjua irupanu nangu censo paharabu enjua para humara ite Chijite takauta grimai nacional itabata bariki queda mengbabari batrosa grimai Chiji sagrimai mengbabari tano iba grimai iba kramya bijaki mengbashda iba grimai censo enka itabata bariro ita tentakau censo iba kramya itabata chijita a chidrubai inyaji dane akobea sagrimai chijiro ita inshki quedaba. En el tercer Censo Nacional Agropecuario, las organizaciones indígenas han desempeñado un papel protagónico. José Joaquín Jajoy, coordinador del tercer Censo Nacional Agropecuario por parte de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Una de las funciones específicas ha sido el acercamiento, la conversatoria con los funcionarios del DANE, quienes en últimas pues terminando el 2013 han podido plasmar una voluntad política para llevar ciertas acciones o eventos del 2014. Vamos a destacar dentro de eso que uno de los primeros es la firma del convenio número 05 del 23 de enero del 2014, en la cual se adquieren unos compromisos con cobertura de 10 departamentos y para diferentes etnias como son los pijaos, ingas, kamsás, nasas, misak y otros. Otra función es la convocatoria que tiene autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, para una asamblea general en Bogotá el 12 y el 13 de febrero, donde asisten más de 50 autoridades con el objeto de revisar y hacer reajuste al caso del convenio interadministrativo y también tener en cuenta a qué regiones y en qué cabeceras municipales o casas de cabildo se iba a llevar estos eventos. Ichanjabojatra un censo nacional agropecuario. Travesoy en Sachuan Yetskaka Bunguabainun, Howenam, Tram en Sachuan Svatsana Mamatem, Zeta Chumbuam, Bayan, Sanatem, Taimochzebom.
Huaman Cabildoy Mochjobekonam Josensam. Bungbetsbatsana Mama Traba Chamuisomniam. Motzata convida Dane Caguabainung y Ministerio de Agricultura Caguabainung. Isau mas waunanate yak overakpam. Waunanau pasteu unbat. In wawagateanum masebe al masar dane wahemo. Pero is waunanau tawawaganum. Achamukun maidau kapaganum pasar mawe kaya kapunagate. Nau pasak nimina hei pasdeu ia kabat pas pobot utak overagate. O kinumiat ewak ke kai paspor mahum magum o kinu utak overakta kinuk bati. Mai chamu amuk iek haunum kainanauta mukun innuanum agesim Departamento Administración Nacional de Estadística Dane Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Prosperidad para todo makunauta mawunan inak paramanum amash de wahem homegonau pero is mawunanauta wawaganum hai cha cha wara ko wore hai cha cha wawa ko wore ko wore hai cha cha wawa. Richard, respondiendo a la autonomía de los pueblos indígenas, a nuestros territorios llegan censistas, supervisores y coordinadores indígenas. Esto garantiza que exista una mayor confianza de los productores para responder las preguntas del formulario y sobre todo por el reconocimiento del territorio. Mi nombre es Ernesto Paja Vidal, soy del pueblo Quisgó, de la organización CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca. Agrupa 9 asociaciones, 10 asociaciones y en 9 zonas y comprende más de los 125 cabildos y territorios indígenas del Cauca. ¿Cuántas personas indígenas van a estar dentro del proceso del censo aproximadamente en el Cauca? Aproximadamente estamos con lo concertado, se quedaron 200, casi los 270 censistas y aproximadamente 75 supervisores. Y también están pendientes lo que son 2 coordinadores de campo, unos como 4 coordinadores de campo y coordinador étnico, ¿sí? Y dentro del DANE pues, son 2, que es barridos y rutas. Se concertó que se van a hacer en su mayoría barridos, pero se concerta dentro de la comunidad cómo se hace la pernotación. Eso es lo que coordinamos con el DANE. Emilio Conda García, líder indígena y exgobernador del Cabildo Nasa La Paila Naya, opina lo siguiente. A ver, en este censo agropecuario para con pueblos indígenas en este momento para nosotros es interesante, porque ni nosotros mismos en cada comunidad en la que vivimos en nuestros territorios no sabemos completamente la capacidad de la productividad que tenemos las comunidades indígenas, otros más, otros menos, no sabemos por qué. Pero si hacemos el censo agropecuario, la idea es que ese censo agropecuario que se va a hacer el DANE, pero los que van a trabajar son los mismos indígenas, los que van a ser capacitados para hacer el censo agropecuario. Y parte de eso que haría también copias en el territorio que nos serviría mucho para nosotros. Tomac censo nacional otarsi makanop kosira pshiyinay oni chepe kori pawano yovisha patka kumanay tepomos patka kowayay pomin oni chopillo nasitaptok otanui manama censo isnay sitacha tok patomip censo na mawara no patka komamin patkas pomonip notak Ami charan prakepewaya ina censo nacional agropecuario seresnap mashimnat imana yovisha censo patomakano mash okash ksay poipmin mawara no tepomoso oma oni chakshasat sidane Ministerio Agricultura Desarrollo Rural patomikoba koyovisha. Kayatun yaktape sujatun guacho kayarreco no canchipurracunata, tapungapa imasa causascacona, tarpuskacona, payascacona, micoscacona, catuscacona paz. Wase tapospac purrengap cancona. Nejpe no canchimandado conata, taposonche, imasa kaihuacho kayarrengapamca, y tapunacoscata jainisonche, chasac no canchipa huillaicona, ayilla sorjongapamca. Dane chasam huillaco. Mutru Andrés Cardona de Doya, supervisor resguardo indígena Altomira de Vina, municipio Marsellade.
En ese momento el Censo Nacional Agropecuaria para nosotros como territorios indígenas es muy importante porque el gobierno nacional va a recoger información, va a mirar qué en realidad nosotros como territorio indígena está cultivado y cuál no cultivamos, cuántos territorios tenemos en los resguardos, qué consumimos, qué no consumimos, qué productos tenemos en ancestrales, en la cultura. Es para recoger una información a nivel nacional y quizá internacional. Esto es para los territorios indígenas, para nosotros a nivel del departamento nacional es muy importante porque ahí es donde el gobierno nacional va a decir en realidad los resguardos indígenas de Colombia están viviendo así y están ubicados allí y va a conocer, va a distinguir en realidad a dónde están los resguardos indígenas. Julio Hernán Cometa, exgobernador del Cabildo Novirao, presenta su apreciación. Este tercer censo que está haciendo a nivel nacional para las poblaciones indígenas yo creo que va a ser beneficioso porque en el censo poblacional o los anteriores que han pasado pues han quedado muchos pueblos indígenas que posiblemente no se han metido, digamos, en la zona pacífica o en otra donde están las selvas más lejanas. Yo creo que hubo mucho indígena que quedó sin censar, pero ahora con esta metodología que se está dando yo creo que se va a dar a conocer realmente cómo está la población indígena. Julio Hernán Cometa. A nivel indígena pues siempre hemos sido muy, como le dijera, como muy escépticos, como muy reacios a dar los datos, pero pues digamos con la información que nos han dado, pues yo creo que sí es interesante de que darle la recomendación a los demás pueblos pues que no se abstengan a dar estos datos porque es muy necesario. Entonces nosotros al no dar los datos pues quedaríamos por fuera y no tendríamos opciones de pronto de exigirle al gobierno los reconocimientos de nuestros derechos. Y además ya casi pues digamos en las poblaciones indígenas donde somos más visibles, el gobierno ya nos tiene todo, ya nos conoce cómo vivimos, cómo estamos, pero sí es necesario que sus propias voces, de sus propias autoridades, de sus propias comunidades, palabras textuales, cada uno vaya entregando sus datos pues realmente lo que se tiene y lo que no se tiene. Isaya takia piatau, natekus isawa kiwe uhitis. Jahu nasawasha tuntwacha tengnusune mushkapa isaya gunste kiwepe lakwatis uhihiktis bapehi kwashtutenas yakai men ptash maiti una uhya hitisa kiwe shukaisi pechi uhi kiwe sicha uch tengnuhua. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, prosperidad para todos. Tamonai, takohubitia, wahanaka janiho bineja, waha ubikwene, jahawa pevietsi kwene, wahanakuhawa. Paliweisi nakatopata, humatahema, waha tomaranhuwa, waha humeliweisi, penayapu taineja. Kuanu ubati, vietati, nakwenabatsi, waha iranhuwa. Payaniho barre, papeka mateveria, kuikwe heivi, panihanakuhawa. Sipai barre, waha kwene, wahanakua, pewahunaya belia, pejanepananeja. Wahanakua, dajita nejatsi. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Monay, Ministerio de Agricultura Monay, Yahaba, Desarrollo Rural Monay, Pejanía Libeisi, Dajita Cineja. Isbeth, como ya lo dijimos hace un momento, lograr una buena recolección de información garantiza a los pueblos indígenas políticas agrarias acordes a sus necesidades durante los próximos años. Por eso se debe responder el formulario completamente, con la seguridad de que la información que se brinda es confidencial. Sí, Richard, el formulario que se está aplicando en el censo tiene un enfoque diferencial para todas las etnias. A continuación, el coordinador de gerencia técnica del Censo Agropecuario del DANE, Edgar Sardi, explica sobre algunas preguntas dirigidas a los pueblos indígenas. La construcción de este formulario que se está aplicando y que se va a aplicar en todo el resto del país en el 2014
ha tenido todo un proceso participativo en el cual ha tenido, digamos, el aporte de gran importancia para el DANE de una serie de expertos de las organizaciones indígenas con los cuales hemos trabajado hombro a hombro en la construcción de una herramienta que dé respuesta a todas las necesidades de los pueblos indígenas, pero también que sea coherente con todas las necesidades del sector agropecuario colombiano. Existen varias preguntas que tienen de manera directa o indirecta ese enfoque diferencial. Por ejemplo, podemos resaltar, como lo dije al principio, la pregunta número 1. Esa es crucial, porque es la que me da la entrada absolutamente a toda la información y a la ubicación suya en su predio, en su chagra o en su lote, ¿sí? Como lo quiera identificar. Pero existen preguntas muy interesantes, que son producto del trabajo con la UNIC, con todos los expertos de las organizaciones con las cuales el DANE trabajó específicamente para garantizar esa inclusión, esa inclusión. Y es, por ejemplo, la pregunta 36. En la pregunta 36 le van a preguntar si el predio está ubicado en un resguardo indígena, en un asentamiento indígena, en una parcialidad, es decir, en qué tipo de, llamémoslo, de organización territorial está ubicado ese predio. Y eso es fundamental. Entonces ahí vamos a saber si su predio está dentro o fuera de un resguardo, por ejemplo, dentro o fuera de una parcialidad o de un asentamiento, puede estar disperso. ¿En qué departamento? ¿En qué municipio? ¿En qué vereda? ¿Sí? Entonces es importante tener esa pregunta, por ejemplo, es de una importancia grandísima. Lisbeth, durante los 58 días hábiles en los que se lleva a cabo el censo, las organizaciones indígenas y el DANE deben realizar un acompañamiento al operativo censal. Esto para garantizar que participen del operativo censal todos los resguardos, parcialidades y asentamientos, y que el cuestionario se aplique y se respondan de manera completa las 180 preguntas. Richard, aquí es importante resaltar que los censistas son los mismos indígenas y que el dominio de la lengua propia garantiza que el formulario se responda adecuadamente. Diwajuta, tercer Bacay Censo Guano Nacional y de Quiguano Chiguano a Suma Teninegro, Suma dirigente, Cuetembigro, Suma Caca, Mane Negro, Cacuano, Manequien y Tinegro. Ojuy tus horu, apuno intuair ayawa en Huachiqui, suru tumacat Colombia. Iya hukuay pekanatuma wayukan pura watuhanya tinha huchik tu apuna hakat sumatu yanamakat. Pusakira numaji aktoriakai, ochitatakai, suru tupuma inka huchik tapuna haka. Pukha huchik tu yanamakat, huma arreha huru tupuma inka. Apuno intuair ayawa hanay, huru makaru pushwari. Es más pura apuna ha. Sumatu Departamento Administrativa Nacional de Estadística DANE Nakan, hipia rihunragrayu. Sumatu Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural Prosperidad para Todo, hipia rihunragrayu toash hatkarchik tupuna hutka. Lisbeth, hemos llegado al final de este espacio donde tu territorio cuenta. Sí, Richard, para poder planear mejor el futuro de los pueblos indígenas de Colombia.
Maimiro neika kewu Censo Nacional Agropecuario empezampani. Iwajo azani. Biga juna iku akujai. Imakin ninu anikja ni kagam seri ni bikanani zachan ni bikan pongwasi. Mazi organización se zachan zasisa u. Kase du zanam kwak mangwasi. Censo zachan kajakwa. Mazi kagam azana gini. Maimiro neika kewu Censo Nacional Agropecuario rini. Pinaze ka aikwaj. Micro Bisiri de Nikwa Najina, Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Naba, Pinatan Zanambo Knanangwasi, Zakiluga Vinari Ijin. Mera en verana, Angutru de Umbeabua, Censo Nacional Agropecuario. Nana oportunidad de aprovechar Gobierno de Aburúa, información de Dachi Nebuda, Dachi Juana Udumania. Dachi Quincha Diapanua, Dachi Drua de Diapanua Humara Quincha. Nan información diácida, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Tu territorio cuenta, un espacio de los pueblos indígenas de Colombia creado para hablar sobre el tercer Censo Nacional Agropecuario. Nosotros somos los verdaderos dueños de nuestros resguardos. Inicia el tercer Censo Nacional Agropecuario, la oportunidad para que los pueblos indígenas obtengan información actualizada sobre la producción agropecuaria de sus territorios. Infórmate con tu organización. Cuéntele al censo para la prosperidad del campo. Su territorio cuenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Se escuchan los sonidos y las voces. Son los sonidos del viento y las montañas. Son las voces de los hijos de la Madre Tierra. Los sonidos y las voces comunican. Es Nepurudí. Nepurudí. Le contamos, le informamos. Escúchelo todos los sábados desde las 6 de la tarde en esta radio. Hasta aquí el bloque informativo de Nepurudí Noticias. Agradecemos a las emisoras Musicalia del municipio de Planadas y a Taiko FM en Ataco, Tolima. En el departamento de Putumayo agradecemos también a Radio Inga Kamsá, Radio Huaychanyá y Radio Guaira. En el departamento del Cauca queremos agradecer a Radio Namuiguam, Radio Nimuiguam y Radio de Novirao. También agradecemos a las emisoras que nos transmiten en el departamento del Huila y en el resto del país. A nuestros oyentes, muchísimas gracias por su atención y los esperamos en una próxima emisión. Recuerden visitar nuestra página web www.gobiernomayor.org y recuerden también que pueden escribirnos y enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Les habló Carlos Rincón, muchas gracias. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.